Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que seguro le interesa a muchísima gente en Ecuador, sobre todo si manejan dinero del exterior, el famoso impuesto a la salida de divisas, el ISD. La idea es desmenuzarlo para que quede súper claro. A ver, pensemos un poco. ¿Quién no ha comprado algo por internet en una tienda de afuera? ¿O ha viajado y usado la tarjeta? ¿O enviado una ayudita a la familia que esté en el extranjero? Bueno, justamente por eso este tema es tan importante. Queremos evitar esas sorpresas un poco desagradables en el estado de cuenta a fin de mes. Ok, para que no se nos escape nada, lo organizamos en 5 puntos bien claros. Primero, ¿qué es exactamente el ISD? Segundo, ¿cuándo toca pagarlo? Tercero, la parte de los números, cómo se calcula. Cuarto, lo que todos quieren saber, las exenciones, o sea, cómo no pagarlo legalmente. Y por último, lo llevamos a la práctica con ejemplos reales. ¿Listos? ¡Vamos a darle! Bueno, arranquemos por el principio. ¿Qué es este famoso ESG? Y ojo, para entenderlo bien, no basta con saber qué es, sino por qué se creó. Y les adelanto algo, no fue solo para juntar plata, ¿eh? Hay una razón económica de fondo bien interesante. Miren, el ISD ha tenido toda una vida. No apareció de la nada con la tasa que tiene hoy. Nació por allá en el 2007 y al año siguiente empezó a aplicarse con una tasa súper bajita, apenas un 0.5%. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo fue subiendo, subiendo, hasta llegar a un pico del 5%. Y en los últimos años hemos visto que ha empezado a bajar de a poquito. Esto nos dice que no es una regla fija, sino que se va ajustando según la economía. Y aquí viene lo más importante, el porqué del asunto. El ISD no es un impuesto común y corriente. Su verdadero objetivo, al menos en su origen, era ser una especie de freno. ¿Freno para qué? Para la fuga de capitales. Pensemos que Ecuador tiene una economía dolarizada. Si muchos dólares se van del país, la economía se debilita. Entonces, el ISD buscaba precisamente eso, desincentivar la salida de grandes cantidades de dinero, para que esos dólares se queden circulando aquí y ayuden a mantener todo estable. Ok, ya entendimos el concepto. Ahora vamos a lo práctico. La pregunta del millón. Exactamente cuándo nos cobran este impuesto. ¿Qué tiene que pasar para que se active? Los técnicos le dicen el hecho generador, pero para nosotros es simplemente el detonante. Son básicamente tres situaciones. La primera, la más obvia, mandar plata afuera, ya sea por un banco o un courier. La segunda, también bastante clara, salir del país con efectivo en el bolsillo, o bueno, en la maleta. Y la tercera es un poquito más técnica, se basa en presunciones. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si una empresa importa algo y lo paga desde una cuenta que tiene en el exterior, la ley como que asume que esa plata salió de Ecuador y, ¡chas!, toca pagar el impuesto. Bueno, llegó la hora de los números, pero calma, que nadie se asuste, no es nada del otro mundo. Vamos a ver que la matemática detrás de esto es bastante sencilla una vez que tenemos claras las reglas del juego. El número mágico aquí es este, 5%. Hay que grabárselo. La tasa general, la que se aplica casi siempre, es del 5%. Es el punto de partida para casi todo. Pero ojo, como en toda regla, hay excepciones. Ese 5% no es universal. Hay ciertos casos especiales, como para las importaciones que necesita el sector productivo o para cosas tan importantes como los combustibles o algunos medicamentos. Para ellos la tasa puede ser más baja o incluso de cero. ¿Por qué? Pues para no pegarle a sectores que son clave para el funcionamiento del país. Y ahora sí, llegamos a la parte que probablemente más le interesa a todo el mundo, las exenciones. O, dicho de otra forma, las maneras legales de no pagar el impuesto. Conocer esto es fundamental para planificar bien las finanzas. Pero un momentito, antes de meternos de lleno en eso, pongamos a los actores en el escenario. ¿Quién es quién en esta historia? Primero está el contribuyente, que es la persona o empresa que hace la operación. Luego está el agente de retención, que suele ser el banco. Ellos son como los cobradores. Y finalmente el beneficiario, que es el Estado, quien recibe la plata a través del SRI. Ok, primer gran dato a tener en cuenta. Para todos los gastos que se hacen con tarjetas de crédito o débito fuera del país, hay un monto máximo anual que está libre de impuesto. Para el año que estamos viendo es esta cantidad. Ojo, este número cambia cada año, así que siempre es bueno revisarlo. La regla de oro es, mientras los gastos con tarjeta no pasen de ese límite en todo el año, no se paga ni un centavo de ISD. Ahora, ¿qué pasa si se viaja con efectivo? La regla es distinta. Aquí la exención es de 3 salarios básicos unificados, lo que se conoce como SBU. Y claro, como el salario básico se ajusta cada año, este límite también cambia. Lo clave aquí
es que el impuesto solo se paga por el dinero que supere ese tope de los 3 salarios. Pero no todo es viajes y compras. Hay otras exenciones súper importantes. Por ejemplo, si se necesita pagar estudios en el extranjero o cubrir gastos médicos por enfermedades complicadas, incluso para pagar ciertos préstamos con bancos de afuera. Todos esos casos también pueden estar exentos, aunque claro, siempre hay que cumplir con ciertos requisitos. Listo, ya vimos toda la teoría, las reglas, los números. Ahora, ¿qué tal si lo ponemos a prueba? Vamos a ver unos ejemplos de la vida real para que todo esto que hemos hablado quede bien afianzado. A ver, primer caso. Algo súper común hoy en día. Un estudiante se compra unos libros en Amazon. ¿Paga con su tarjeta? ¿Paga ISD? La respuesta es que, si con esa compra y todas las demás que ha hecho en el año no ha superado el límite anual que vimos, entonces no paga nada de ISD. Así de simple. Segundo caso, enviar dinero a un familiar. Aquí la cosa cambia. Para las transferencias no hay un monto exento como con las tarjetas. No, aquí se aplica el 5% sobre el total. Así que, si se envían $2,000, el banco va a cobrar $100 de ISD. Al final, el costo real del envío será de $2,100, más lo que cobra el banco por su servicio, claro. Y vamos con el tercer escenario, que es como un pequeño rompecabezas. ¿Qué pasa si alguien va a viajar y lleva $3,000 en efectivo? ¿Paga o no paga? Y si paga, ¿cuánto? Aquí es donde juntamos todo lo que aprendimos. Miren qué sencillo es el cálculo en realidad. Se toma el total de efectivo que se lleva, en este caso $3,000. A eso le restamos la parte que está exenta, o sea, el valor de los 3 salarios básicos. Y el resultado que nos queda, esa es la base imponible. Es sobre esa cantidad y solo sobre esa que se calcula el impuesto. Entonces, a esa base imponible que nos quedó, le aplicamos el 5%. Y listo, nos da el impuesto a pagar, $77.70. Fíjense bien, esto es lo más importante. No se pagó impuesto sobre los $3,000 enteros, solo sobre el pedacito que se pasó del límite permitido. Esa es la clave. Ok, para cerrar, hagamos un resumen súper rápido de lo que no se nos puede olvidar. 1. La tasa general es del 5%. 2. Hay un límite anual para tarjetas que es clave conocer. 3. Para efectivo, el límite son 3 salarios básicos. 4. Se paga al transferir o al viajar con plata. Y 5. Siempre investigar si el caso particular, como estudios o salud, tiene alguna exención. Con eso ya tenemos una base súper sólida. Y nos despedimos con una última idea para pensar. Este impuesto, el ISD, no es solo un número en una factura. Es una herramienta que busca influir en la economía del país. Entender cómo funciona no es solo para pagar lo justo y evitar problemas, sino que nos da poder. El poder de tomar mejores decisiones financieras cada vez que hacemos una transacción con el exterior. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido.